Hoy de nuevo vamos a iniciar con un tema de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a empezar con un tema que es muy importante para las empresas, denominado identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Es un tema que todas las empresas en Colombia deben tener. Un tema que lleva muchos años para que las empresas lo implementen, para que las empresas lo diseñen y para que las empresas los pongan en práctica, pero que en realidad no ha sido tan acogido por muchas empresas porque lo vuelven como un documento general, como un documento sin importancia, teniendo claro de que este documento del que vamos a hablar hoy es la columna vertebral de una empresa, es el cerebro de una empresa. Entonces, con tal magnitud, deben entender la importancia de este documento, deben entender la importancia de esta parte que es tan importante para una empresa. Años atrás se llamaba matriz de peligros. Y de pronto años más atrás se denominó panorama de factores de riesgo. Hoy denominado matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, es uno de los documentos más importantes que deben tener las compañías en su sistema de gestión. Tanto que de este documento dependen muchos otros. Esta es la línea basal para que puedan montar un sistema de gestión adecuado. En realidad, ¿qué es esa identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos? Como su nombre lo indica, es cuando usted coge su empresa, le hace una radiografía y comienza a identificar, vamos a irnos con las palabras, a identificar los peligros, a evaluarlos y a valorarlos de una manera adecuada, de una manera técnica, teniendo claro que ahora vamos a ver la parte legal, donde hoy vamos a hablar de esta identificación de peligros, guiada por la GTC 45 del año 12. ¿Qué es GTC? Una guía técnica colombiana, es la norma que reglamenta esta parte. No quiere decir que todas las empresas se deben acoger a la GTC 45. En realidad hay otros modelos para poder trabajar y no hay ninguna norma que me diga que tiene que ser esta. Lo que yo sí digo es que es una norma muy amigable, es una norma adecuada, es una norma que se trabaja muy, muy, muy de la mano, muy fácil de los colaboradores que tenemos formación en esta área, ¿cierto? Es una norma amigable, tratable, manejable, que van a poder organizar. Vamos a mirar ahora sí un tema importante. Normalmente las empresas no montan muy bien sus identificaciones de peligros porque lo hacen de un copy-pegue de otro o porque no aterrizan la información de una manera adecuada. Yo siempre he dicho que las identificaciones de peligros, evaluación y valoración de riesgos se tienen que manejar horizontalmente. ¿Cómo así? Voy a poner un ejemplo. Si ustedes dentro de su empresa me están valorando, vamos a poner un ejemplo, eh, riesgo biomecánico. ¿Listo? Entonces, posturas mantenidas, forzadas, y dicen que no tienen sillas ergonómicas, que no tienen un sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo biomecánico, usted muscular, que lo único que tiene es un escritorio deficiente, pues dentro de los controles que ustedes van a ejecutar, deben colocar todo eso, deben mejorar todas esas partes. No me pueden poner solamente que el único control que van a hacer para eso es una capacitación de autocuidado, porque en realidad no están atacando la fuente, no estarían haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienen que atacar en realidad esa fuente. Tienen que mirar que si no tienen sillas ergonómicas, pues ¿cuál es la solución? Adquirir unas sillas ergonómicas. Que si su equipo está a una altura inadecuada, pues lo recomendable es ubicar ese equipo a la altura requerida. Que si no tienen iluminación, entonces ¿para qué me sirve a mí una capacitación vamos a poner, de autocuidado otra vez, o de trabajo seguro con iluminación? Sabiendo que lo que yo necesito no es conocer eso, sino en realidad es atacar la fuente, mejorar la iluminación que yo tengo para poder trabajar de una manera segura, teniendo claro que la iluminación se trabaja de acuerdo a la actividad que se va a realizar. Entonces, esto me parece muy, muy importante que las empresas lo tengan muy claro para que puedan trabajar de una manera ordenada, secuencial y segura dentro de su compañía. Eso es demasiado importante. Vamos a mirar que esta norma viene con los principios fundamentales de la SOCIA 18001, de la NTC 45.
se basa en la gestión del riesgo desarrollado en la norma BS 8800 y de la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, así como también como la NTC ISO 31000, gestión de riesgos, principios y directrices. Entonces esta GTC en realidad argumenta muchas partes importantes y una variedad de normas para trabajar de una manera segura. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia de hoy? Explicarles cómo vamos a iniciar una identificación de peligros, dar a conocer qué es en realidad esa matriz, cómo se debe tratar, cómo se debe organizar y la importancia que tienen sus empresas. Ese es uno de los objetivos. ¿Cuál es el marco legal de este tema? Como lo decía inicialmente, es la GTC 45 del 2012, la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Y la ley 1562 del 2012, Sistema General de Riesgos Laborales. El decreto 1072 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Pero acá quiero ser muy realista, quiero ser muy sincero en esto. En realidad, para hacer una identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, no solamente debemos conocer estas normas. Estas normas es para el diligenciamiento. Pero cuando yo voy a diseñar esa matriz, en realidad yo debo conocer de variedad de normas. Les voy a poner varios ejemplos. Si yo voy a hablar de trabajo seguro en alturas y yo no conozco la resolución 1409 del año 2012, yo no conozco la resolución 1903 del año 2013, yo no conozco la resolución 3368 del año 2014, yo no conozco la NTC 6072 del 2014, no conozco la resolución 1178 del 2017, en realidad mis recomendaciones van a quedar vacías, porque no estaría trabajando bajo un argumento legal. Si yo voy a hablar de accidentes de trabajo y no conozco la resolución 1401 del año 2007, pues en realidad voy a trabajar desde un argumento muy básico, porque no tendría los argumentos sólidos y legales para trabajar en estos temas. Esto concluye de que para poder trabajar una identificación de peligros, yo debo conocer las normas colombianas que me reglamentan los temas de los cuales me van a producir peligros en su empresa. Si su empresa es de químicos, pues yo debo conocer toda esa parte legal de químicos. Yo debo conocer cuál es la ley 55, yo debo conocer todas esas normas que me reglamentan el tema de químicos. Si yo voy a decir su empresa es de, vamos a poner un ejemplo de riesgo eléctrico, pues yo debo conocer el RETIE. Yo debo conocer esas normas que me reglamentan y me argumentan ese tema. Si yo voy a trabajar en una empresa de hidrocarburos, pues yo debo conocer la parte legal de hidrocarburos para poder trabajar. Imagínense que yo voy a hacer la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y conozco la GTC 45, pero no conozco nada de hidrocarburos. Y yo necesito saber cuál es la problemática que tengo en mi empresa, cuáles son los peligros que tengo, pero también cuáles son las recomendaciones que yo voy a dar desde un argumento legal, desde un argumento técnico. Entonces, esto es muy importante para las empresas, para la gerencia y para los colaboradores que tengan claro que una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos debe ser tan aterrizada a su empresa que debe ir de la mano de todas las normas que tenemos en Colombia, de todas las normas que tenemos en el país, y en ausencia de normas nacionales sí, vamos a ser muy claros, debemos conocer las normas internacionales. Una norma por ahí muy antigua que dice que en ausencia de normas nacionales debemos utilizar normas internacionales. Entonces debemos conocer esas normas también. Es un tema muy importante para eso. ¿Cuál es el propósito real de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos? Inicialmente lo decía, es la de identificar los peligros a los que está expuesto su personal en la empresa, valorar los riesgos, evaluarlos, pero también hacer un plan de acción, dar unas recomendaciones específicas donde yo pueda tener claro que con esas recomendaciones voy a mejorar esa problemática con la que tengo. Teniendo claro de que las empresas tienen diferentes riesgos. Por eso yo no soy partidario del copia y pegue. A excepción de que sean empresas hermanitas que tengan peligros muy parecidos, pero nunca,
créame, nunca una identificación de peligros se va a parecer a la otra. Siempre tendrán cosas diferentes. ¿Por qué? Porque van a tener personal diferente, van a tener infraestructura diferente, van a tener equipos diferentes y eso cambia en realidad la situación. Y a veces cambia la forma de administrarlo. De pronto las dos empresas son iguales, pero acá en esta empresa el riesgo psicosocial es muy bajito porque la gerencia ha trabajado mucho en eso, ya tiene las baterías, ya tiene un sistema totalmente montado para poder trabajar ese riesgo. Pero la otra no, la otra se enfocó más al operativo y en realidad lo administrativo desde ese enfoque le ha interesado muy poco. Entonces acá es donde debemos tener claro de que las empresas deben aterrizar, así les pasen una matriz de otra compañía parecida, deben aterrizar esa información a la realidad, deben aterrizar esa información a lo que piden o a lo que exige esta información, a lo que le exige una identificación de peligros. Esto me parece muy importante que lo tengan claro, porque muchas veces cuando uno va por ARLs o cuando va a hacer auditorías, se da cuenta que esas identificaciones de peligros, evaluación y valoración de riesgos están mal diseñadas, están poco aterrizadas a la realidad de esa empresa. Entonces, por eso les recomiendo que se sienten a aterrizar esa información, porque no se les olvide, con esto inicié, que esta es la columna vertebral de una empresa, este es el cerebro de una empresa. Entonces, si ustedes tienen mal esa información, si ustedes no cumplen con esta parte, imagínense que van a hacer un plan de trabajo. Y este plan de trabajo lo van a hacer de acuerdo a su identificación de peligros, pero en su identificación de peligros no lo hicieron de acuerdo a la realidad. No identificaron todos los peligros que tenía, el plan de acción fue ineficiente o se quedaron cortos, por no ponerle otro nombre, en la realidad de esto. Entonces me parece que es muy importante que ustedes tengan claro esta parte, que ustedes tengan claro que una identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos debe ser muy aterrizada a la realidad, debe ser muy aterrizada a lo que tiene una compañía. Yo quiero ahora proyectarles un poco lo que en realidad es una identificación de peligros. Vamos a ir a la GTC 45, cómo lo podemos hacer. Entonces quiero compartirles esto. Vamos a proyectar la pantalla para que logren observar que la importancia y cómo me lo muestra la norma. Listo, espero que estén viendo en este momento la diapositiva donde dice tabla de riesgos. Vamos a mirar cómo se puede trabajar. Bueno, entonces acá la GTC 45 me nombra o me hace una descripción, una clasificación. Vamos a ponerle nombres como de peligros y riesgos de las actividades que ustedes realizan en su empresa. Entonces vamos a irnos con la clasificación. La clasificación es la horizontal, la descripción es la vertical. Entonces, dentro de la clasificación está el riesgo biológico, el físico, el químico, el psicosocial, el biomecánico, las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales. Entonces, vamos a mirar que dentro de los biológicos caben los virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos y excrementos. Entonces, vamos a mirar cómo se podría trabajar eso. Si ustedes van a trabajar, digamos, con el tema vamos a ponerle cuál, virus, vamos a poner hoy la COVID-19, tienen que trabajar con ese tema. Entonces tienen que describir cuál es el potencial de riesgo que tiene su empresa. Tienen que mirar qué ha hecho la empresa para prevenir y para proteger a sus colaboradores de este virus. Ah, mira, antes hemos colocado el alcohol, hemos colocado el antibacterial, las personas antes de llegar, antes de ingresar a la empresa se deben lavar las manos, se les aplica el alcohol en la ropa, se les aplica el químico que utilicen para hacerlo, deben utilizar mascarillas, se les toma la temperatura, ¿cierto? Esa es una empresa, cumple con todo el protocolo, de acuerdo a la 666, vamos a ponerle un nombre. Pero llega la otra empresa que dice, no, yo no tengo plata para hacer todo eso, yo solamente voy a poner un jabón para que se laven las manos y deben ingresar hasta la empresa, deben ingresar hasta la parte final de la compañía.
¿Será que esa identificación de peligros va a ser igual? La respuesta total es que no. ¿Por qué? Porque una empresa cumple con todos los protocolos, la otra no. Entonces, esa empresa que no cumple con los protocolos, en su plan de acción deberá mejorar muchas cosas para poder llegar a que su compañía, su personal, trabaje de una manera segura. Vamos a irnos al riesgo físico. El riesgo físico me describe ruido, iluminación, vibraciones, temperaturas extremas, presión atmosférica, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Y vamos a enfocarnos en una. Vamos a poner un ejemplito. Estamos hablando de ruido. Entonces tengo una empresa donde le hace mantenimientos preventivos y predictivos a sus máquinas, utiliza o le entrega a su personal adecuadamente elementos de protección personal. La máquina que hace más ruido hizo un control de ingeniería súper interesante y lo controló en el medio, porque en la fuente no se podía. ¿Qué es la fuente? La misma máquina. Entonces no se pudo controlar, pero en el medio sí. Entonces, ¿qué hizo? Un encerramiento. Hizo unas pantallas acústicas y encerró el ruido. Esa es una empresa. Pero tengo la otra, donde lo único que hacen es entregarle a sus colaboradores una protección auditiva de inserción, absolutamente nada más. Nada más. ¿Será que las dos empresas van a tener esa misma valoración? ¿Será que las dos empresas tienen la misma problemática? Por ponerle en palabras muy fáciles de entender, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque una empresa se ha tomado la molestia, ha invertido en en su compañía, en el área de seguridad del trabajo, para disminuir la probabilidad, de que a sus colaboradores le dé una hipoacusia. ¿Qué es una hipoacusia? Una sordera profesional o una disminución de su capacidad auditiva. Entonces, ¿será que las dos empresas en el resultado va a ser igual? No. Una le va a dar un riesgo muy alto, en la otra más bajo, porque se ha tomado la molestia de invertir, de capacitar a su gente, de enseñarles cómo se debe trabajar. Entonces, yo quiero llegar a, ¿será que los planes de acciones van a ser los mismos? Yo quiero llegar a un tema importante y volver. Vamos a poner el ejemplo ahora de hoy. ¿Será que si esta empresa entregó protección auditiva, hizo controles en la fuente, en el medio de la persona, organizó, aterrizó la información a la realidad, ¿será que los controles van a ser los mismos? No. Yo quiero que revisemos algo. Si la empresa juiciosa que le entregó protección auditiva, ¿cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones de pronto serían mantener, ¿cierto? Sería mantener esas condiciones que él tiene, revisar que se le entreguen elementos de protección personal y que firmen las entregas de elementos. Revisar que los mantenimientos preventivos dejen constancia de esto. Pero para la empresa no juiciosa, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sería implementar, ya no es revisar, sería implementar, entregar a sus colaboradores elementos de protección personal, realizar mediciones para saber qué elementos se deben entregar, verificar que se entreguen esos elementos, diseñar un sistema de vigilancia epidemiológico para ese riesgo, para el ruido. ¿Sí viste cómo cambian las recomendaciones de una empresa y de otra? ¿Qué se recomienda? Que las recomendaciones sean tendientes a solucionar la problemática. Si ustedes aquí en la problemática ponen de que no entregan elementos de protección personal, de que no le hacen mantenimiento a las máquinas, de que no en el medio no tienen ningún control, ¿será que todo eso lo van a solucionar con una capacitación? Porque muchas veces cuando hacen estas matrices tienden a eso, a creer que van a solucionar su problema, que creen que van a solucionar su problema con una capacitación, que piensan que van a solucionar su problema con una inspección. ¡Ey, no! Acuérdense que hay una jerarquía de los controles, que lo primero que deben hacer es atacar la fuente, después el medio y por último la persona. Se lo repito, deben atacar primero la fuente, después el medio y por último la persona.
¿Cómo se ataca la fuente? Entonces, en las recomendaciones es hacer mantenimientos preventivos a la máquina, hacer mantenimiento correctivo si es necesario, entregar elementos personal, diseñar sistemas de ingeniería, dice, montar pantallas acústicas para aislar el ruido a los colaboradores. Eso es un tema importante. Ahora nos vamos a ir al riesgo químico, donde se habla de polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos, y material particulado. Es otro de todos esos riesgos de los que ustedes, o esos peligros y riesgos que ustedes van a tener en sus compañías, que lo deben evidenciar, que lo deben identificar, lo deben evaluar y lo deben valorar. Y deben hacer recomendaciones. ¿Para qué? Para que se pueda controlar. Y ahora vamos a uno de los riesgos que es más difícil de evaluar, el psicosocial. ¿Por qué es el más difícil de evaluar? Porque eso depende de las personas. Porque digamos, hoy Mauricio Dávila, hoy llegó de buen genio, mañana no. Hoy la gerencia llegó con un problema y a veces es muy difícil aislar la parte personal de la parte laboral. Se debería hacer. Normalmente por ahí hay una que uno utiliza o una expresión que uno utiliza, dice que uno debe dedicar los problemas en la puerta antes de ingresar a la empresa. Eso es muy fácil decirlo, pero aplicarlo es muy difícil. Entonces acá es donde deben verificar la importancia de esto, donde deben verificar y donde deben revisar y donde deben hacer ese sistema de vigilancia, deben hacer ese programa de riesgo psicosocial para poder controlar este tema. Lo puede identificar el profesional que haga la matriz, pero ya el control lo debe hacer un psicólogo especialista en seguridad y salud del trabajo. Cuando hablamos del riesgo psicosocial, ¿de qué hablamos? De la gestión organizacional, estilo de mando, pagos, contrataciones, participación, inclusión, ¿cierto? Hablamos de las características de la organización de trabajo, cómo es la comunicación, tecnología, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor, ¿qué me exigen a mí? Las características del grupo social, cómo son las relaciones de trabajo, cómo es esa cohesión, cómo son las demandas, ¿cierto? Condiciones de la tarea, las cargas mentales, el contenido de la tarea, el interfase persona-tarea, los conocimientos, habilidades, la relación de la demanda, ¿cierto? ¿Qué me exigen a mí para esto? La jornada de trabajo, a veces trabajar 10, 11, 12 horas es muy desgastante, demanda mucho. Pero miremos también lo que hablábamos del riesgo biomecánico, que antes se llamaba ergonomía. Hoy, ese riesgo biomecánico habla de posturas prolongadas, mantenidas, forzadas y antigravitacionales. Posturas de movimientos repetitivos, de esfuerzo, de manipulación manual de carga. Pero también habla de unas condiciones de seguridad donde se habla de riesgo mecánico, elementos o partes de máquinas que puedan ser proyectadas, que se puedan caer, que me puedan atrapar, que me puedan lesionar. No tiene guardia de seguridad esa máquina está defectuosa, no tiene filo, el sistema dentado está deteriorado, todo eso pasa en las empresas. Pero a veces el que lo de diligencia, este documento no sabe. Por eso una recomendación es que, lo primero, un llamado a la humildad, de que a veces lleguemos a donde el colaborador y le podamos decir que nos explique cómo es la actividad, porque normalmente los profesionales en esta área no sabemos esa parte, pero el personal operativo sí lo sabe. Entonces acá es donde yo recomiendo de ir a hacerlo con ellos, que es el deber ser y es una exigencia de norma, y al hacerlo con ellos yo voy a aprender y voy a poder evidenciar esas palabras coloquiales que ellos me dan, yo lo voy a volver de una manera técnica, yo lo voy a volver de una manera ordenada, de una manera bonita y legal. Pero también hablamos del riesgo eléctrico, alta o baja tensión,
Hablamos del riesgo locativo, esas partes, esas estructuras, esa área, esas paredes, esos pisos, esos almacenamientos que se ven en sus empresas. Pero también ese riesgo tecnológico, explosiones, fuga, derrames, incendios, y que a veces pensamos de que eso solamente le aplica a las empresas grandes, a las empresas que manejan muchos químicos. No, a veces hasta en la casa vemos eso. A veces en la casa, las amas de casa, cuando van a lavar el baño, les da por unir químicos, el FA, por ponerle un nombre, pues, que conozcan el límpido, a veces cualquier químico como el diablo rojo, o etcétera, cualquiera de los que se utilizan y se ponen a unir eso y cuando salen terminan mareadas. Si es que de pronto no les ha pasado que pierdan el conocimiento dentro del baño por encerrarse a unir todos los químicos, eso no se debe hacer. Y mire que los controles muy pocas veces se hacen. Pregúnteme o pregúntense ustedes cuántas veces capacitan ustedes al personal de aseo de sus empresas. Muy pocas veces, ¿cierto? Entonces tenemos que revisar esa parte. Accidentes de tránsito. ¿Ya han valorado eso? ¿O solamente lo valoran para las personas que están en la calle? Cuidado que las personas fuera de los accidentes de tránsito se cumplen por variedad de roles que uno cumple, como conductor, como peatón, ¿cierto? Muchas veces eso pasa y lo hemos valorado. Ah, ustedes, su empresa es en una avenida y ustedes mandan a sus colaboradores a que le hagan mandados al frente. ¿Qué pasa si a ese colaborador lo atropella un vehículo? ¿Será que ustedes han valorado eso? Es un tema importante. Riesgo público, atracos, azonadas, robos, asaltos. Y por acá se mete uno que es muy importante, trabajo en alturas y espacios confinados. A las empresas que le aplica sabemos de que esto es uno de los peligros que más me puede dar a mí accidentes de trabajo, que más me puede dar accidentes graves o fatales. Estamos trabajando bien, tenemos bien documentado eso, porque me he encontrado de que lo único que hacen para controlar eso son capacitaciones, pero tienen personal trabajando en suspensión y siguen trabajando con descendedores que no se pueden. Sus cuerdas están defectuosas, el arnés no le han hecho las inspecciones anuales por el fabricante. Es un tema legal. Ese equipo se debe inspeccionar anualmente, pero no se hace. Y vámonos con fenómenos naturales, como sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones. Y en este sí que se ve cosas mal organizadas. Empresas de Medellín y poniendo que están expuestos a maremotos en Medellín. La verdad, yo en Medellín no conozco ningún mar, pero como traen copia y pegue, ahí es donde tienen la problemática en esto. Eso es un tema en realidad demasiado amplio. Hoy hicimos la primera parte, dentro de 8 días vamos a continuar con este tema, entonces dentro de 8 días vamos a ir a hablar de la materia de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, poniendo el nombre 2.0. Vamos a continuar con este tema para dejarlo un poco más claro. Hoy fue el inicio, dentro de 8 días será la continuación de este tema. Y le aseguro que terminarlo en 2 sesiones es un poco difícil, pero vamos a intentar hacerlo. Si necesitáramos una tercera, lo vamos a hacer. Es importante esto. Entonces, como ya se nos está acabando el tema, no se les olvide que si nos quieren contactar, estos son nuestros datos. Nuestro número celular es 350-433-4470 y nuestros correos electrónicos son magsstintegral@gmail.com y gerencia.magsst@gmail.com. Si requieren alguna asesoría, alguna capacitación, si les gustó el tema, no duden en contactarnos. Estamos prestos a ayudarlos, a asesorarlos. Tenemos amplia experiencia en estos temas, entonces no duden en contactarnos para que hagamos un excelente trabajo, para que podamos unirnos y poder aterrizar su empresa en el área de seguridad del trabajo y que ustedes puedan cumplir desde lo legal, que si llega en algún momento una visita del ministerio, llegan a tener un accidente de trabajo, lo único que tengamos que hacer es sacar documentos y demostrar que tuvimos una buena gestión y no por el contrario como el general y es que a ponerse a inventar, ahí sí a pagarle a un poco de profesionales para que te inventen, para que te hagan, porque usted no tenía nada y van a ser sancionados. No se les olvide que hay dos momentos de verdad en una empresa, una visita del ministerio y un accidente grave o fatal.
no espere a que le llegue para que tengan que contratar un profesional idóneo, no espere a que le llegue, esperen a trabajar de una manera ordenada, una manera ardua, pero desde el deber ser, es un tema importante. Listo, no se les olvide, estamos prestos a ayudarlos. Con esto terminamos el día de hoy. Para mí fue un placer haberlos acompañado en esta tarde, en este día para ustedes. Sin más, pues me quiero despedir, deseándole que terminen de pasar un excelente día y bendiciones para todos. Hasta luego.